Bueno, vamos a resolver el problema de calcular el momento de inercia de un cuerpo en forma de disco que tiene un radio R. El disco tiene un radio R y el disco tiene una masa M, distribuida uniformemente en toda la geometría del disco. Es una distribución de masa homogénea. Y el cálculo del momento de inercia lo vamos a hacer como si ese disco estuviese rotando alrededor de un eje que pasa por el centro del disco y perpendicular. ¿Sí? Obviamente sabemos todos que el centro de masa del disco está en el centro del disco, está el centro de masa. Entonces este eje pasa además por el centro de masa y es perpendicular al plano que forma el disco. Entonces, recordemos la definición del momento de inercia con respecto al eje Z. En este caso, vamos a tener que resolver la integración de la coordenada r cuadrado y un elemento diferencial del disco. Entonces, el elemento diferencial del disco voy a tomar esta forma de una especie de anillo. Un anillo en la parte sombreada hay una masa que correspondería a un diferencial de masa. Es decir, si M es la masa de todo el disco, al tomar un elemento diferencial con forma de un anillo será diferencial de masa, la masa que está repartido en el anillo. Obviamente un anillo que tiene respecto al punto central del disco, que le vamos a llamar O, el punto central del disco, que está justamente coincidiendo con el centro de masa, respecto a ese origen, el anillo o todas las partículas que forman el anillo están en una distancia uniforme R. Entonces, el área, si el área del disco sería entonces, en términos genéricos, pi r cuadrado en términos de R. Entonces, al derivar A con respecto al radio, tendría 2 pi r. Por lo tanto, el diferencial de A sería 2 pi r de r. Hago esto para, en función de este diferencial del área y bajo la definición de lo que se conoce como densidad superficial de masa, utilizando este símbolo griego sigma, definiré que la densidad superficial de masa es la masa del cuerpo que tiene distribuida por unidad de superficie, en este caso el área. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la densidad de masa de este disco, será la masa de todo el disco, M, dividido para el área de todo el disco. ¿Cuál es el área de todo el disco? Pi por R mayúscula al cuadrado. Entonces, este sigma será igual a la masa de todo el disco sobre pi R cuadrado. Si me dicen que la masa está distribuida uniformemente, significa entonces que esta densidad siempre es constante. Por lo tanto, si yo mido sigma a través de este elemento diferencial, tendré que dividir esta masa, que es dm, ¿para qué? Para el área correspondiente, porque yo quiero un área diferencial de A. Por lo tanto, si de aquí despejamos el diferencial de la masa, tendríamos la multiplicación de la densidad superficial por el diferencial del área. Y esta diferencial de masa queda entonces sigma por el diferencial de A. Y recordemos que eso era 2 pi r de r. A ver, veamos lo que hicimos acá. Esto es diferencial del área, 2 pi r de r. Por esto sustituimos. Por lo tanto, yo ya tengo este valor del elemento diferencial de masa, de m. Entonces, al tener ya conocido el diferencial de masa, yo sustituyo el diferencial de masa en la integral. Entonces digo, a ver, el momento de inercia de esta masa distribuida en la forma geométrica del disco, cuando este está girando alrededor de z, ¿de qué depende? Voy a colocar acá.
depende de R cuadrado y del diferencial de masa que sustituyo sigma 2pi r de r, ¿no? Esto es el diferencial de masa. Naturalmente la variable de integración la dejo únicamente dentro de la integral y todo lo que es constante fuera de la integral. Lo que es constante, nótese, es 2pi, sigma es constante y lo demás queda dentro, ¿no? Quedando r cuadrado por r, r al cubo por el diferencial correspondiente, y ahora sí pongo los límites de integración. Entonces, cuando yo voy a calcular el momento de inercia total de toda esta masa, tomaré un anillo, otro anillo, otro anillo, otro anillo, y así sumaré todos los anillos hasta formar el ciclo. De tal manera que R, que es el radio de los anillos que voy a sumar, van a ir desde 0 hasta ocupar el radio R mayor. Por lo tanto, el momento de inercia alrededor del Z va a ser 2pi sigma R a la cuarta sobre 4. Esto evaluado desde 0 hasta R. Naturalmente aquí tengo que simplificar quedando un medio, entonces me queda pi dividido para 2. Pero ¿cuánto valía sigma? Sigma valía, ¿se acuerdan? La masa del disco dividido para el área del disco, que era pi, por el radio al cuadrado. Y cuando evalúo los límites R, 0, tendría que esto es R a la cuarta menos 0, ¿verdad? Entonces aquí se simplifica pi, me queda el factor 1 medio, se simplifica un R cuadrado, concluyendo que el momento de inercia de la masa distribuida homogéneamente en un disco de radio R mayúscula, cuando ese eje pasa perpendicular al disco y por su centro de masa, es igual a 1 medio de la masa del disco por el radio al cuadrado. Y usaremos siempre esta expresión, esta fórmula, cada vez que queramos calcular cuál es la resistencia que ofrece este disco de radio R cuando se intenta rotarlo alrededor de un eje Z.